¿Sabe qué es el derecho familiar patrimonial? Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Atendiendo a sus peticiones, recuerde que tenemos el correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net y atendiendo a ellas es que hoy vamos a tratar un tema totalmente distinto a los que antes hemos explicado. Tema que se refiere a lo que tradicionalmente se conoce como derecho sucesorio, derecho hereditario, es decir, herencias, herederos, legatarios, morirse sin hacer testamento o haciéndolo, a quien es conveniente de darle la trascendencia de que para después de la muerte del autor de la herencia, cumplan con lo que él quiere, cumplan con esa voluntad. Es importante que usted, que nos hace el favor de dejarnos llegar a su hogar, porque eso le da realidad a este programa, nos motiva a la superación, nos motiva a estar al servicio de las familias mexicanas para darles una orientación jurídica adecuada en la problemática que nos plantean. Hoy contamos con la presencia de la doctora Leoba Castañeda Rivas, quien es directora del Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesora en el posgrado de Derecho Civil y Derecho Familiar y en diversas instituciones jurídicas a nivel nacional. Maestra, muchas gracias, qué bueno que estás con nosotros. Con todo gusto, maestro, es un placer y un honor para mí volver a este programa que ya está muy acreditado y reconocido, ya más de un año, 13 o 15 meses, no estoy muy cierta, pero bueno, es el triunfo que usted ha logrado también en el derecho familiar y que para mí es muy satisfactorio. Gracias por esas palabras, pues que en realidad esto existe porque usted nos ve, porque los profesores como la doctora o como la semana anterior que estuvieron con nosotros los profesores eméritos de Buen y Magallón, un tema muy interesante, pero hoy con un giro de 180 grados vamos a hablar de estas cuestiones que a usted le inquietan. ¿Ya hizo su testamento? ¿Qué puede usted hacer con sus bienes antes de morir? ¿Ya previó si tiene un seguro, si tiene cuentas en el banco, si tiene pocos o muchos bienes? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿A quién se los quiere repartir? Porque recuerde, si no hace testamento, la ley suple su voluntad y dice quiénes van a heredar. Entonces, para entrar en esta materia, yo le pediría a la doctora Leoba Castañeda Rivas, profesora de específicamente Derecho Familiar, que nos haga un panorama general de qué comprende esta materia. Leoba. Sí, maestro, con todo gusto. Bueno, la materia del derecho familiar patrimonial es una materia en la que usted ha sido un gran promotor, pero nos lleva a cuestiones muy interesantes. Nosotros cuando en la tradición jurídica incluíamos a la materia de bienes, al aspecto patrimonial, pues se decía que el derecho civil nos sigue desde antes del nacimiento y por supuesto hasta después de la muerte, porque va a ir regulando las relaciones que se van generando y qué es lo que pasa cuando una persona dentro de su vida profesional, su desarrollo, pues va amasando una fortuna o un patrimonio. Cuando tiene bienes, pues es importante que defina hacia dónde los va a enfocar y qué va a pasar con esos bienes para después de su muerte. La tradición jurídica nos ha enseñado que los aspectos patrimoniales también tienen mucho que ver en el desarrollo familiar. Hay familias que tienen una gran solidaridad en el momento en que van desenvolviéndose, cuando son jóvenes, cuando son niños, pero en el devenir de la vida de la familia, en el momento en que hay que repartir un centavo, un bien, un patrimonio,
pues empiezan problemas muy delicados en el seno familiar. ¿Qué es lo que usted ha sustentado, maestro, que el derecho familiar patrimonial debe comprender? Todos los aspectos económicos de la familia, lo que es relativo a bienes, a derechos reales, al patrimonio, a los aspectos muy interesantes, a los derechos de autor, todo esto que la persona hace en vida, ¿qué va a pasar con ello para después de su muerte? También una beta interesante del aspecto patrimonial en la familia es el relativo a los alimentos. En el momento en que una pareja contrae matrimonio, nunca se platica de los dos aspectos que estoy tocando ahora. No se dice, vamos al notario, que el notario nos diga cómo vamos a manejar el aspecto patrimonial en el matrimonio. No se platica mucho. Y la primera complicación que se da en la realidad es el aspecto patrimonial. Y bueno, usted lo sabe muy bien, maestro, y su distinguido auditorio también debe pensar en algo. Otra parte que comprende el familiar patrimonial es el relativo al aspecto de los regímenes patrimoniales en el matrimonio. Si la persona se casa en sociedad conyugal y cuando fallece uno de los cónyuges, la otra parte se queda con el 50%, ¿verdad?, que le corresponde de esa sociedad conyugal, y entonces resulta que esa cónyuge supérstite es una persona que no hereda. ¿Por qué? Porque tiene garantizado, tiene asegurado su 50% de la sociedad conyugal, y bueno, cuando hay separación de bienes, que es otro de los regímenes patrimoniales dentro del matrimonio, pues vamos a encontrar que pueden suceder diferentes cuestiones. Pero bueno, resumo, el derecho familiar patrimonial es tocar los aspectos económicos, patrimoniales, lo que tiene que ver con aquella cuestión que no se habla del todo cuando estamos en la etapa previa al matrimonio, pero que por supuesto es la que más conflictos nos puede desencadenar en el momento en que surge un fallecimiento, cuando hay un divorcio, cuando se tienen que trabajar aspectos en donde vamos a dividir los bienes. Y yo le decía, la familia más solidaria, cuando se enfrenta a problemas de esa naturaleza, pues resulta que puede perder ese afecto. Por ahí hay leyendas populares, ¿verdad?, de que a veces los problemas del derecho sucesorio se van a resolver incluso con una pistola, ¿no?, a balazos, porque ¿qué es lo que ocurre cuando hay un fallecimiento? Que cada una de las personas que forman ese entorno familiar siente que tiene derecho a todo el patrimonio, que fue el único que auxilió, que solventó el apoyo para el testador o el decuyus, para esta persona que ha fallecido, y bueno, siente que lo merece todo. Y no nos damos cuenta que en un momento dado, más bien se trata de un gran acto de liberalidad por parte del que falleció, porque dijo fulano o perengano, o la solidaridad que maneja la ley en el momento en que no se hace un testamento, y entonces ese acto de liberalidad se debe respetar, se debe cuidar mucho, como usted lo sabe ya en la vida práctica. Muy bien, bueno, pues la doctora aquí nos pone el cuadro de referencia. Usted, que nos hace el favor de vernos, ¿ya hizo su testamento? Recuerde que si no es así, y usted no otorga su última voluntad para que determine lo que hagan sus herederos con sus bienes, va a heredarle problemas a su familia, seguramente será oneroso por los honorarios que pueda cobrar un abogado por un trámite de esta magnitud, y sobre todo, ahórrele problemas a su familia. Entonces, testar es fácil. Usted incluso puede ir ante un notario público, aunque no tenga bienes, escúcheme bien, y expresarle que los que usted llegue a tener el día que se muera, quiere que se le repartan a su esposa, a su hijo o a su familia. No necesita tener bienes, y si los tiene, tampoco requiere llevar facturas, escrituras, es suficiente su declaración. El notario siempre es un experto en derecho familiar,
en derecho familiar patrimonial, que le puede auxiliar y puede ser su consejero. Pero el derecho familiar no se agota, ni el patrimonial, en hacer un testamento. Entonces quisiera, de entrada, porque es una de las figuras fundamentales en esta materia, tocar con la maestra Castañeda Rivas una de las instituciones fundamentales de derecho sucesorio, hereditario, o como lo llamamos nosotros, familiar patrimonial, el albacea. El albacea, ¿qué importancia tiene? Primero vamos a hablar del albacea testamentario, el que usted designa, el que usted quiere que sea su representante para el día que se muera. ¿Qué características debe tener? ¿Qué obligaciones le impone la ley? ¿A qué tiene derecho? Entonces vamos a iniciar esta parte escuchando a la doctora Castañeda en una síntesis y después lo haremos más ampliamente de quién es el albacea, cuál es su naturaleza jurídica, para qué sirve. Leoba. Bueno, el albacea yo lo resumo frente a mi grupo de licenciatura sobre todo como el brazo ejecutor de la última voluntad del testador, como la persona o la institución encargada de ejecutar todo lo que hubiere dejado pendiente el decuyus o el testador. Lo voy a llamar el que ha fallecido, ¿no? Para no ser técnico. Bueno, este brazo ejecutor, por ahí hay algunas doctrinas muy interesantes de algunos autores que determinan que en el momento en que una persona otorga su testamento, este testamento se convierte prácticamente en una ley maestra que vamos a respetar, tanto los que participan administrando justicia, los notarios, la familia, y el albacea entonces va a tener el papel más importante a desarrollar, ejecutar aquella última voluntad. ¿Por qué? Porque la persona cuando fallece, hagamos de cuenta que avienta en el estanque una piedrita y todos los hechos, los actos jurídicos, el desarrollo patrimonial, económico, de su creatividad, cuando produce una obra, cuando crea un programa o edita o diseña algo, bueno, eso es de su propiedad. Pero ¿qué es lo que ocurre en el momento del fallecimiento? Que todos esos hechos y actos dejan trascendencia y ahí viene el gran papel del albacea. Es una persona que puede tener, si es testamentario, es nombrado dentro del testamento y ahora sí que, como dicen por ahí algunos eslogans publicitarios, ¿a quién va a designar o a quién va a preferir el testador? Bueno, a la persona con quien tenga más acercamiento, más confianza, que sea un líder en la familia, que tenga una autoridad moral para que todo el mundo se sujete y acate ese acto de última voluntad. Se ha dicho jurídicamente si es un representante, si es un administrador, si es el poseedor de los bienes, porque tiene una posesión efectivamente, si su naturaleza también es la de un árbitro que va a estar en medio de todo el contexto de los coherederos y que este árbitro dirima los conflictos y las controversias y bueno, por eso yo decía, debe tener un liderazgo, pero además la ley determina que debe tener la libre disposición de sus bienes. Y yo esto lo traduzco un poquito en corrillos, ¿verdad? Que no le guste el dinero ajeno, que tenga su propio patrimonio para que pueda manejar de manera correcta, con ética, con probidad, ese patrimonio que le corresponde administrar, ese patrimonio del fallecido. Entonces quiere decir que este albacea, que si no es mandatario del muerto, porque el mandato se termina con la muerte del mandante, sí es, como dijo la doctora Castañeda, el brazo ejecutor. Pero este es solo el principio de lo que está usted escuchando. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para que sepa que si usted es albacea, escúcheme bien, y no cumple adecuadamente, tiene un pie en la cárcel. Tiene responsabilidad penal, civil, administrativa, fiscal y la más grave. Si usted es albacea y heredero y no actúa correctamente, pierde el albaceazgo y su derecho a la herencia. Regresamos en un momento con ustedes.
Usted está viendo el programa Derecho Familiar, que como siempre la generosidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace que lleguemos hasta su hogar, que llevemos esta información fundamental, que hoy al tratar el problema de las sucesiones, estamos precisamente pretendiendo motivarlo a usted a que no le deje problemas a su familia, declare su última voluntad, si quiere comuníquela y si no, guárdela, y ya el día que usted se muera, se abrirá el testamento y su familia se enterará del contenido del mismo. Entonces, hoy con la presencia de la doctora Leoba Castañeda Rivas, directora del Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, recuerde que es la facultad más importante de Latinoamérica, por sus maestros, por sus obras, por sus alumnos, por sus autoridades, y qué decir en la formación, nosotros que se lo debemos todo a la universidad y que a través de estos programas pretendemos regresarle algo a la sociedad, a usted que de alguna manera ha financiado, ha pagado con sus impuestos que nuestra universidad siga siendo como hasta ahora la número 1 de Iberoamérica. Ahora vamos a aterrizar concretamente en el tema de las obligaciones, los deberes, los derechos del albacea. Si a usted, como dije antes del corte, lo nombraron albacea, escuche bien, porque la doctora Castañeda tiene cosas importantes que comunicarle al respecto. Sí, maestro. Bueno, el albacea, como decíamos antes, es un cargo y una institución muy importante, y las obligaciones que derivan de ese cargo, derivadas de la propia ley, pues son que debe presentar el testamento. Si el albacea tiene conocimiento de que hay un testamento en la casa del fallecido, del muerto o del... ¿Quién le impone esas obligaciones? ¿Usted que lo nombró? No, la ley se las impone, y la ley dice tendrá obligación de presentar el testamento si tiene conocimiento de la existencia de un testamento, o tendrá la obligación de hacer lo que se llama una denuncia del intestado, es decir, comparecer para decir, aquí hubo una persona que falleció, que extinguió su personalidad jurídica, que extinguió sus cualidades como persona humana por la muerte. Y claro, dejó un patrimonio, dejó bienes, dejó obligaciones, dejó hijos, dejó una casa rentada, dejó una empresa, y entonces tiene la obligación de dar ese aviso. ¿Para qué? Para que la ley vaya tomando, bueno, la ley nos va a dictaminar de qué manera se van tomando algunas providencias respecto de qué va a pasar con este patrimonio. No es algo que, como quedó vacante, cada uno se va a distribuir como quiera, sino que la ley sujeta a que el albacea vaya desarrollando etapas muy interesantes. Bueno, tiene, por ejemplo, si él se entera que había algunos acreedores del muerto, pues tendrá que tramitar o tendrá que realizar los juicios, los procedimientos para hacer el cobro de esos patrimonios, veamos, entonces, de ese dinero. Ahí está nombrada la persona albacea. Sí. Testamentaria. ¿Cuál es su principal obligación cuando muere el testador? Ejecutar todo lo que es... ¿Él comparece a un juzgado, va a un notario, o nomás llama a la familia y les dice, no, a ver, vamos a repartir? Él tiene obligación de dar el aviso y tiene que ir, si se tramita ante notario, que ahora, bueno, tenemos una cuestión interesante, que tanto la testamentaría, lo que se conoce técnicamente como la testamentaría, o la sucesión intestada, se puede llevar ante notario o se puede llevar ante un juez familiar. Y entonces ahí lo que llamamos nosotros técnicamente en diferentes etapas, en diferentes secciones, va a desarrollar todo lo que tiene que ver con el patrimonio del fallecido. Entonces, presentará el testamento, hará los trámites, tendrá que recibir su cargo de albacea, será ratificado, ¿verdad? Y va a tener un nombramiento y además hace un discernimiento de su cargo y protesta que va a cumplir con ese cargo. Todo eso ante el juez. Ante el juez o ante el notario, en su caso, tiene que garantizar, porque va a hacer el manejo de dinero ajeno. ¿Y dónde están ahí los herederos?
Bueno, los herederos van a estar a la expectativa, ¿verdad?, de lo que va tramitando el albacea, y los herederos van a darle esa representatividad. No es un representante del muerto, pero porque no puede haber representación cuando hay fallecimiento, pero sí es un representante de los intereses de la masa hereditaria, de los herederos, en su caso de se me fue el nombre ahorita, legatarios, va a tener que estar en medio. Por eso yo antes decía, a veces la figura jurídica se puede también manejar como una naturaleza jurídica de un árbitro. Doctora, mande. Eso suena muy bien. Ahí están los herederos, está el albacea. Pero resulta que el papá o la mamá decidieron que de todos los que hay, vamos a suponer que hubiera 10 hermanos, falleció uno de ellos y dice, quiero que mi heredera sea esta hermana mía, este hermano mío y esta prima. Y los otros 7 dicen, ¿y nosotros qué? ¿Habrá conflicto? Pues, ¿o qué irá a pasar con esa familia, con ese testamento? Esa es la realidad. Claro, en realidad ahí hay un problema familiar, porque como yo mencionaba al principio, en un momento dado, todos los miembros de la familia se sienten con derecho. Van a querer. Van a querer, pero si hay un testamento, ese acto de última voluntad, yo no coincido con el criterio de que se convierte en una ley que va a ser universal y que vamos a respetar. Bueno, no exactamente una ley. ¿Pero qué ordena la ley? Pero sí se tiene que respetar ese acto de última voluntad, porque entonces prevalecerá el interés de los 3 herederos o legatarios, como los haya designado el testador, y ahí se tiene que respetar, por supuesto, ese acto de última voluntad. Pero, ¿qué es lo que ocurre en nuestro medio? A veces no tenemos la cultura de testar. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? Que la ley determina, ante una cuestión que nosotros llamamos técnicamente una supletoriedad, determina la ley de qué manera se van a repartir los bienes, y entonces protege a los más cercanos al decuyus, a los más cercanos al fallecido. Pero ahí nos iríamos ya no al supuesto. Ajá. De donde yo insisto, porque la gente que nos ve debe saber con precisión que usted hizo un testamento, nombró de los 10 a 3 herederos, 7 quedan fuera y todo el mundo está feliz de la vida. Pues no es así, porque esos 7 van a reclamar. Seguimos en la hipótesis del testamento y de los herederos. ¿Qué le puede usted decir a la gente, por ejemplo, respecto a los otros 7? ¿Qué van a hacer? Bueno, hay una fórmula que yo aquí soy un poco crítica del aspecto cómo se realiza un testamento. Normalmente se crean copropiedades y eso genera un gravísimo problema. Los 3 que reciben, y cuando los nombra herederos universales, dice, bueno, los 3 tienen derecho al 100% de la masa hereditaria, y esto implicaría 33.3 para cada uno. Y eso en sí ya genera un problema. Para ellos. Para ellos. Y los 7 que quedaron fuera. Pero fuera. Todavía más abundaríamos en una grave problemática cuando los otros 7, o la madre, o cualquier familiar que crea tener un derecho sobre esa herencia, pues se siente desheredado, se siente agredido. ¿Y qué pueden hacer algo? Pues no, nada, ¿Cómo? Porque aquí ¿Nada? tenemos que respetar el acto de última voluntad. O sea, ¿no pueden impugnar ese testamento? Bueno, sí podrían en un momento dado, diciendo o esgrimiendo el argumento de que en el momento en que esa persona testó, había un influjo contrario a su voluntad, que no tenía la plena libertad y que los 3 manipularon, pero bueno, en realidad lo que es el acto de última voluntad está plasmado ahí. O sea, que hubiera sido gravísimo en ese ejemplo, son 10 y le dejan todo a uno, pues los otros 9 se le hubieran echado encima. Pues sí, bueno, es que el acto de última voluntad así es un acto personalísimo, revocable, libre, que permite que una persona diga,
como tengo capacidad para testar, yo voy a decidir qué va a pasar con mis bienes. Déjame decirle a quien nos hace el honor de vernos, esto es muy importante. No es nada más ir al notario, hacer el testamento, sino que se tomen las providencias jurídicas de acuerdo a nuestro sistema legal, porque muerto el testador, designado el heredero, el heredero universal, puede haber problemas. O sea, no es una garantía. Por eso, piense usted, si ni siquiera se le ocurrió otorgar un testamento, y esto se va a una sucesión legítima, de la que vamos a hablar más adelante, pues las cosas van a ser totalmente distintas. Porque aunque usted hubiera querido, se le olvidó hacer el testamento, y entonces la ley va a suplir su voluntad. Pero en este supuesto, es muy importante que sigamos escuchando a la doctora Castañeda, porque quisiera llevarla, sobre todo para que usted capte, porque es un tema árido. El derecho sucesorio siempre presenta recovecos, pero aquí nosotros vamos sobre lo que la ley ordena. El Código Civil no discute. Discutimos los abogados, los profesores, los juristas, pero la ley ordena, y como bien dice la doctora, ese acto jurídico, unilateral, revocable, libre, personalísimo, solemne, es su última voluntad, donde usted va a decir lo que quiere que se haga con sus bienes. Entonces hay una figura, vamos a seguir con el ejemplo de los tres que le decía yo, doctora, y hay una albacea, y resulta que la albacea no es ninguno de los tres herederos, es otro. Bueno. Y ese albacea lo hace gratis, a su interés, se alía con alguno de los tres o con los que no entraron. ¿Qué papel tiene la albacea? Bueno, yo le mencionaba al principio, es el brazo ejecutor de la última voluntad y tendrá que acatar absolutamente lo que dijo el fallecido, lo que dijo el muerto. Si supongamos que solo se abre la sucesión legítima porque en ese testamento se comprenden todos los bienes que tenía... Testamentaria. Sí, en la testamentaria, si en ese supuesto todos los bienes están comprendidos en ese testamento, ya no es necesario hacer algo más. Vamos a suponer que así están, pero aquí hay que decirle a la gente, es muy importante, ¿sí?, que el albacea, ¿qué? Bueno, el albacea va a ejecutar hasta la partición, va a ejecutar que estos bienes que están a nombre de una persona fallecida y que por ese fallecimiento ha perdido su personalidad jurídica, y al Estado le interesa mucho que las personas regularicen esa situación. Por buena gente del Estado. No, al Estado le interesa para que le paguen los impuestos, para que tenga alguien con quien ser el interlocutor para efectos de los bienes, pero si no, el Estado, como tradicionalmente venía siendo el titular de todos los bienes, pues en un momento dado, en la sucesión legítima, se puede convertir también en el heredero y en el titular de esos bienes, que no es ahorita el supuesto, lo podríamos ver un poco más adelante. Pero ¿qué pasa con ese acto de última voluntad? Lo tendremos que respetar todos los que estamos en ese entorno. O sea, los terceros que tengamos un interés jurídico, debemos de respetarlo. Posiblemente soy de los 7 que no quedé en la sucesión, y lo que puedo hacer es impugnar, dar algunos procedimientos, tal vez tratando ¿Podría yo aliarme con el...? No, para nada, porque entonces habrá una responsabilidad jurídica del albacea, porque bueno, es un cargo honorífico, es un cargo importantísimo, quiero decir, llena de responsabilidades, y quien es el albacea, pues se siente importante para el muerto, porque en realidad le confió el desarrollo para después de su muerte de qué quiere que pase con su patrimonio. Pero no es un cargo honorífico en el sentido de que gratuitamente lo haga. Como está prestando un servicio, como va a ejecutar toda la sucesión de ese que falleció, como va a llegar hasta lo que se llama la adjudicación por herencia o por intestado, va a llegar a que los bienes que están a nombre del fallecido ahora queden a nombre de personas vivas. O sea, esto lo puede hacer la albacea.
lo tiene que hacer el albacea. ¿Y sabe? Esa es su responsabilidad. Si no sabe, ¿qué hace? Bueno, no, aquí lo que ocurre es que el albacea tiene derecho de cobrar. Ya dijimos, no es honorífico, es un cargo remunerado, va a poder cobrar un 2% de la masa total, la masa hereditaria de los bienes, o si no, un 5% de los frutos que produzcan los bienes. O sea, el 2 más el 5. No, el 2 o el 5 se opta. En ocasiones, si hay un albacea testamentario, el propio testador puede decir qué es lo que le deja como remuneración por eso que va a desarrollar. Pero el albacea no necesariamente es un técnico en derecho. Aquí nosotros los licenciados en derecho, y bueno, tenemos ahora una interesante novedad con nuestra facultad, que a esta materia le dio una gran autonomía. Y dijo, en un solo curso vamos a enseñar el derecho sucesorio, o derecho hereditario, o familiar patrimonial, porque tiene una gran relevancia. Permite que se conformen los 7, en el ejemplo que poníamos, los 7 que no fueron herederos, pues se tendrán que conformar. O podrán hacer una serie de acciones, podrán impugnar, pero si no logran convertirse en parte de la sucesión, se tienen que conformar. Y deberán respetar ese acto de última voluntad, pero esa es la misión que tiene el albacea. Vamos a suponer, doctora, que todo va ideal. ¿Sí? Que los 7 que quedaron fuera en el ejemplo que dimos no objetan, los 3 herederos están encantados, pero el albacea es un corrupto. ¿Qué va a pasar? Aquí en este caso, ¿Qué pueden hacer? Si él, por ejemplo, maneja los bienes, vamos a suponer que la herencia produce rentas, o que fuera un negocio, que todos los días, un antro, que todos los días, o un motel de paso, o un motel o X negocio, que todos los días esté entrándoles dinero, ¿y qué hacen con eso? ¿Quién lo maneja? El albacea. El albacea, lo que dice la norma es que los herederos van a tener derecho a un patrimonio común. Estos herederos, ya en el momento en que se determina que tengo la calidad de heredera, digamos, si somos 3, tengo mi 33.3% asegurado. Todavía no sé de qué estamos hablando. Apenas se dijo quiénes son los que tienen derecho. Tú no sabes como heredera. Yo pero como el heredera albacea, no. Tampoco, bueno, hasta la segunda sección vamos a determinar qué hay en la masa antes hereditaria. de que hablemos de la segunda, ¿cuáles son las secciones? ¿Cuál es la primera? Bueno, la primera se refiere, compone para que las son personas... 4 secciones, eso es muy importante, es técnico, pero es valioso que lo reflexionemos y recuperarlo aquí. La primera sección empieza con la apertura del testamento, que es un acto muy importante y que la ley dice que se da a partir del fallecimiento, y a pesar de que los trámites se hagan una generación después, o un año después, o 30 días, o X, en el momento en que se determina que hay apertura de la herencia, esa apertura produce efectos retroactivos a partir del fallecimiento. Entonces, si hay apertura, hay la posibilidad de que se dé una figura que se llama el llamamiento a heredar. Bueno, a ver, esto es muy importante porque técnicamente es sacar un sobre y abrirlo, ¿eso sí es la apertura? ¿O qué es, así en palabras muy comunes, abrir la sucesión testamentaria? La apertura de la sucesión es un acto jurídico que se da en el momento mismo del fallecimiento, a pesar de que los trámites fueran posteriores. Me explico, hay casos en los que las personas, bueno, a veces quienes se anticipan mucho a abrir la sucesión son criticados porque, oye, ¿cómo te anticipaste y todavía no dejaste ni que repose el muertito en su tumba, ¿no? Pero también hay gente que lo deja años y fiscalmente hay problemas porque ese bien está irregular y entonces tendremos que empezar a realizar los trámites con posterioridad. Pero bueno, ese acto de apertura, cuando ya se realiza el trámite, ¿ante quién se hace? Ante el notario o ante el juez. O sea, abrir el testamento no es físicamente un sobre que se abre, sino un trámite, un escrito, ir ante el juez familiar y decir, aquí hay una persona que murió, aquí está su testamento, y tú, juez familiar, dime o llama
a estas y estas personas. Entonces, es verdaderamente técnico, pero como ustedes están escuchando, la claridad de la exposición de la doctora Castañeda permite, incluso que usted si quiere, tome nota. Entonces, mientras se sigue preparando, vamos a ir a un corte y en un momento regresamos con ustedes. Seguimos con el problema de las sucesiones, con el programa de Derecho Familiar, donde usted pregunte lo que quiera, sea de sucesiones o de Derecho Familiar, escríbanos al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, díganos cuál es su problema y nosotros, a vuelta de correo, le daremos una respuesta. Recuerde que el Colegio Nacional de Estudios Superiores en Derecho Familiar, fundado en 1973, del que la doctora Castañeda es parte importante, estamos siempre en la disposición de darles una respuesta a la problemática que planteen. O llámenos al 56 39 22 35, lunes a viernes, de las 10 a las 14 horas, y también recibimos sus consultas y en un momento dado hacemos una cita o una entrevista para darle respuesta. Decíamos antes del corte que es muy importante hacer el testamento y hablábamos de las obligaciones y los derechos del albacea. Es decir, ¿a qué se obliga? Y ya la doctora señalaba acertadamente esto de que debe hacer que se realicen las 4 secciones. ¿En qué consisten, doctora? Bueno, la primera inicia con la denuncia del intestado o con la presentación del testamento, y concluye con el nombramiento de albacea y además la determinación de quiénes son los herederos. Que en este caso se ratifica porque ya está nombrado por el muerto. Puede ser que esté nombrado en el testamento o en caso de que no estuviera nombrado o que no sea ninguno de las personas que son los coherederos, ellos van a hacer una junta o una reunión que determina el Código de Procedimientos Civiles y dicen quién les gustaría. Pero y votan. Digamos, para no complicarle al auditorio Okay. la hipótesis, sí, estamos en el testamento, sí. Si hay albacea designado, tiene esta obligación de hacer la apertura. ¿Y en qué consiste? ¿Van al juez? Van al notario, juez, ¿o qué? comparecen ante el juez, van todos acompañados y ahí ese primer acto de presentación del testamento o de denuncia del intestado implica que se manden unos oficios al Registro Público de la Propiedad, al Archivo General de Notarías, al Archivo Judicial, ahora a este sistema nuevo que tenemos del Registro Nacional de Testamentos, para que se determine si ese acto o ese testamento que se está presentando es el que corresponde a la última voluntad del autor de la sucesión, o si hubiere otros testamentos, y entonces es cuando ya el juez puede determinar que ese testamento es el único o es el último que otorgó y le da la plena validez, realiza la apertura y, por supuesto, esto implica que haga la declaratoria de herederos, que diga quiénes son los que tienen derecho a esa herencia. ¿Y luego? Y al mismo tiempo hace el discernimiento del cargo de albacea y se compromete a cumplir. Y aquí concluye con una sentencia esta ¿Qué significa etapa. discernir? Es una palabra un poco... Pues sí, significa que se le hace saber su cargo, se le hacen saber las obligaciones que tiene y al mismo tiempo tiene un comprobante del acta que se levanta en esa audiencia. Podríamos decirle a la gente que en ese ejemplo del testamento se va hasta el juez y el juez ratifica la voluntad del muerto. Exactamente. Y le dice, usted es el albacea, ya concluyó esto con ese nombramiento, y luego, sí. ¿qué sigue? Y viene una segunda sección que se llama la de inventarios y avalúos. Y usted dice algo muy importante, ¿qué pasa si en un momento dado hay bienes que están produciendo rentas o una negociación mercantil y que todos los días se recibe dinero y que el albacea
pues no puede decir yo me quedo con el dinero, sino que tiene por supuesto que darles o rendirles cuentas y pagarles lo que a cada uno de los coherederos les corresponde dentro de los 10 días siguientes al momento en que dio inicio a su discernimiento del cargo. Yo me entero que soy el albacea, estoy haciendo los trámites, prometo que voy a cumplir, reúno los requisitos, tengo la libre disposición de mis bienes y en ese momento el albacea se convierte, lo dice la ley, en un poseedor de los bienes. Tiene que administrarlos, cuidarlos, pagar, por ejemplo, si hay gastos para que se mantengan o se dé mantenimiento a los bienes, tiene que pagar los alimentos en relación a la familia, las colegiaturas, las rentas, y empieza a realizar lo que se llama una administración, que luego va a producir efectos hacia atrás, y la ley nos dice que tiene que rendir esas cuentas desde el momento del fallecimiento, incluyendo la última enfermedad, los gastos de marcha, etcétera. Pero bueno, ya en la primera sección dijimos quiénes tienen derecho a heredar y quién es el albacea. La segunda sección tendrá que formular inventarios y avalúos y ahora responde a una pregunta muy valiosa. ¿Qué es lo que me corresponde? ¿Qué hay en el acervo? ¿Qué vamos a encontrar que valga la pena para que yo diga que la herencia fue fructífera? Porque hay una figura que se llama la herencia damnosa o dañosa, que no es fructífera, pero que de cualquier manera implica que hay muchísimas cargas, pero yo tengo que pagar. Yo, albacea, me encargo de pagar, de poner las cosas al día, pero es posible que ya no me resulte como fructífera a mí la sucesión. Bueno, de lo que haya, por supuesto se tendrá que respetar que se le pague al albacea, pero usted mencionaba, el albacea, con esto que estamos diciendo aquí, todas las responsabilidades, las obligaciones, pareciera que debe ser un experto en derecho. Y no siempre. No, yo decía antes, no por supuesto que no. Yo decía antes, bueno, es posible que tome a la persona con quien más confianza tiene, la designe para que sea el brazo ejecutor de esa última voluntad, pero tiene una gran responsabilidad y no necesariamente pueda él hacer todo esto que estoy hablando de las primera y segunda, tercera y cuarta secciones. Es posible que no tenga el conocimiento y tiene que contratar a un abogado, tiene que contratar a un técnico en derecho, un experto, y al mismo tiempo contratará los servicios de los peritos, porque la segunda sección, reitero, es inventarios y avalúos. ¿Qué hay? ¿Qué forma ese acervo? ¿Cuántos bienes hay? ¿Qué nos corresponde a cada quien? Si fueron legados, si fueron herederos universales, pero al mismo tiempo en esa lista detallada de todos los bienes se dice cuánto valen. Y esto lo hace un experto. Un experto que, bueno, en la tradición jurídica se decía que los corredores públicos son unos expertos en avalúos. Esta tradición se ha ido perdiendo, pero bueno, hay personas que tienen el cargo de peritos valuadores, tienen una cédula que les autoriza, son peritos de los bancos, peritos que auxilian a la administración de justicia o que eventualmente pues han tenido esa formación. Pero con todo lo que has dicho, sí, resulta complicadísimo ser madre albacea. mía, sí. Porque evidentemente este pobre albacea, vamos a suponer que es nivel primaria o secundaria, o un médico, o un ingeniero, que en realidad a veces ni los abogados saben todo lo que estás diciendo. Entonces, vamos a darle el beneficio de la duda. Sí. El albacea, con todo lo que has dicho, no, pues, quien los ve ya estará espantado. Si lo nombraron albacea, porque ahora viene lo más duro, que lo vas a decir tú. ¿Qué pasa si por ignorancia, dolo, culpa, mala fe, el albacea no hace lo que debe, todo lo que has dicho? ¿Qué va a pasar? Pues tiene una responsabilidad penal y puede llegar a perder el monto de la sucesión o lo que le corresponde, porque puede que tenga al mismo tiempo la calidad de heredero universal y al mismo tiempo de albacea,
y tiene una porción, tiene una parte, tiene una cuota, dice la ley, ¿verdad? La parte que le toca. Pero tiene una responsabilidad penal, tiene una responsabilidad administrativa, civil, tiene una, por supuesto, que también pierde la calidad de heredero. Si fuera heredero. Si fuera heredero, y tendrá encima siempre a los coherederos o los herederos, porque como yo decía antes, ¿qué pasa si todos los días recibe de la negociación mercantil, que era del autor de la sucesión, todos los días recibe dinero y lo guarda en un banco? O lo usa. O lo usa. ¿Y qué va a pasar? Y no les rinde las cuentas. Por supuesto que van a impugnar, van a pedir que se le remueva de ese cargo. Antes dijiste 10 días, pero se sabe de albaceas que se eternizan, que pasa un año, 10, 15, y que no rinden cuentas y nadie les pide cuentas. ¿Qué pasa? Se puede promover la destitución de ese cargo, que ya no tenga ese cargo, en donde por supuesto debe trabajar con probidad, con cuidado, lo económico, está garantizando ese manejo que va a hacer de los bienes, y por supuesto pues aquí habría causas innumerables o hasta de sobra para poderle primero remover de su cargo a través de lo que se llama un incidente, un pequeño juicio que se realiza para removerlo del cargo. Una cuestión técnica, pero así como hacemos siempre, como tú lo sabes, este programa tan ágil, ¿tú qué le dirías o qué le sugerirías a alguien que nos esté viendo y sea albacea o alguien que no haya otorgado su testamento y quiera designar a alguien albacea? ¿Qué le sugerirías al albacea fundamentalmente? Bueno, al albacea pues que debe de asesorarse de un técnico en derecho, porque necesita tener el conocimiento y necesita saber qué etapas se van desenvolviendo, de cómo abrir las secciones, cómo manejar la administración, y que, bueno, tenga el ánimo, el tiempo, la disposición, porque además es un cargo remunerado, no es un cargo que diga, encima de todo me toca una carga. Vamos a suponer con lo que dices que se asesora de un abogado. Sí. Y resulta que todo es una cuestión contable, y el abogado no tiene idea de la contabilidad, y el albacea menos. Ahora hay que ir a un contador. Sí, tiene que asesorarse de todos los auxiliares de la Administración de Justicia. ¿Quién los paga? De la propia masa hereditaria se tendrá que hacer el pago. ¿Qué va a quedar? Del perito, del albacea, de los abogados, de los médicos intervienen, del asesor contable, del que realiza el avalúo, o sea, porque hay producto, hay masa hereditaria de donde se pueda pagar. Y por supuesto aquí va a tener que allegarse de todo lo que pueda, porque él tiene la responsabilidad derivada de la norma y frente a la sucesión. Cuando digo la sucesión me refiero a los herederos o legatarios, a los herederos universales. Él tiene la obligación de cumplir, y cada año, independientemente de cuándo hubiere tomado protesta de su cargo, cada año en el mes de enero tiene la obligación de rendir cuentas. Y decir, si entró, por ejemplo, a ser albacea en noviembre, en enero tendrá que realizar... ¿No hay que esperarse todo un año? No, cada mes de enero tendrá obligación de presentar... Bueno, la ley dice ilusamente, ¿verdad, maestro?, que el cargo de albacea dura un año. Y en la práctica... ¿No es un mandato? Es un mandato... ¿Y quién lo cumple? Pues casi ninguno, porque ese cargo se puede ir, por supuesto, prorrogando, se le puede ir dando más plazo. Por ejemplo, el albacea dice, es muy complicado, aquí sigo. ¿Hasta cuándo? ¿Mientras él quiera estar? No, hasta que se termine con todo el encargo de poner los bienes a nombre de las personas vivas. Pero dijiste que se le puede prorrogar. ¿Quién? Sí. Bueno, una vez que se rinden las cuentas, en el mes de enero, rinde su cuenta ante el juez, presenta las cuentas y se las rinde a los herederos. Correcto. Y los herederos tienen que determinar si están de acuerdo, manifestar su voluntad. Si no están de acuerdo, hacen otro juicio diciendo, no estoy de acuerdo, y que aclare las cuentas. Pero vamos a suponer que están de acuerdo. Sí, rinden las cuentas y entonces
Esto permite que se le pueda prorrogar en su cargo. Bueno, hasta en tanto no concluyan los juicios, hasta en tanto no demos el cierre a lo que se llama la partición y la adjudicación. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, antes rinde cuentas, en la tercera rinde cuentas y en la cuarta hacemos la partición y la adjudicación. A ver, entonces, nomás resume las 4 etapas. Sí. Que es muy importante para los que nos ven. Entonces, la primera la podríamos denominar como la primera sección que permite que haya designación de herederos y de albacea. Y la apertura. Y la apertura. Bueno, sí, inicia con la apertura y concluye diciendo, estos son los declarados herederos y este es el albacea. Segunda sección, inventarios y avalúos. ¿Qué hay en la herencia? ¿Qué hay en el acervo? ¿Qué obligaciones? ¿Qué cargas? ¿Qué debo hacer con este dinero? ¿Y cuánto es el valor? ¿La tercera? Tercera etapa es la de administración. Y yo decía que nos remontamos a partir de la última enfermedad, de los gastos de marcha, de todo lo que tuviera que hacerse. ¿Y la cuarta? Y la cuarta es la que concluye con la partición, dividir en partes ese acervo hereditario o esa masa para darles a cada uno de los herederos, y cuando se trata de bienes que se tienen que transmitir ante notario, hay que pagar impuestos y hay que hacer esa adjudicación de bienes. Bueno, con lo que ha dicho la doctora Castañeda hasta ahorita, seguro usted estará exhausto. Ha escuchado tantas novedades, tanta información, que es imposible en un solo programa resolverlo. Yo la voy a convocar a ella a un segundo programa para entrarle a esta como una segunda parte, para seguir con las cuestiones de las sucesiones, del testamento, lo complicado que es, la responsabilidad que tiene el albacea, porque ella, bueno, experta, profesora por oposición de esta materia, titular de la misma, nos explica con una gran claridad, pero lo más importante es que usted, desde su hogar, que nos hace el favor de recibirnos ahí, tenga esta información. Escríbale a la doctora Castañeda al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, plantéele de lo que usted ha escuchado hoy, sus problemas, sus necesidades, nosotros le vamos a contestar, porque hoy, con el tiempo, con lo importante que ha sido este tema, nos quedamos con una frase que es muy importante. Si usted es albacea, cuidado, porque tiene un pie en la cárcel si no se asesora y no cumple acertadamente con lo que la ley le impone. Gracias nuevamente por permitirnos llegar a su hogar. Doctora, ¿quiere usted despedirse para decirle a nuestro auditorio lo encantados que estamos de que nos reciban en su casa? Muchísimas gracias y bueno, esperamos tener la claridad y el pensamiento de manera prudente y oportuna, porque esto es meramente de carácter técnico, a veces nuestros estudiantes tampoco lo pueden captar, pero esperamos que se satisfagan sus inquietudes y si hay dudas, escríbanos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes y recuerde cuál es nuestro correo electrónico y esperamos verlos en nuestro próximo programa de Derecho Familiar.